Un saludo cordial a todos los televidentes, hoy de nuevo en Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y hoy el tema radica en hablar de los entes de control y la burla que somos los colombianos por medio de la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, hasta la misma Defensoría del Pueblo. Todo es una burla con el ciudadano y posan de buenos en toda parte. Un fiscal que se va para San Andrés con el Contralor, teniendo delegados en cada región para que hagan el trabajo. Entonces, ¿para qué tienen delegados si tienen que viajar por todo el país a mirar qué están haciendo los demás? O sea que no hay confianza en los entes de control, ni desde la institucionalidad, ni desde la ciudadanía. Entonces, ¿dónde vamos a parar con estos entes de control? Y hoy vamos a entrar en materia de nuestros grandes personajes, especialmente de lo que está sucediendo hoy en Colombia con la cultura, y para eso tenemos al cantautor vallecaucano Julián Rodríguez y lo que él plantea respecto a lo que está pasando en Colombia con la cultura. Y bueno, aquí pensando qué pasa con el arte y la cultura en Colombia antes y después de la cuarentena. Voy a empezar con este Producto Interno Bruto porque uno no sabe cuál es el Producto Interno Bruto colombiano. Pip, 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 Producto Interno Bruto, no refuto que en el país hay Producto Interno Bruto, pero lo que sí me tiene puto es no entender cuál es, pues bruto es un país que vive de luto, y bruta una nación que vive en conmoción, y bruto es un estado que vive arrodillado, y bruta es una república que vive y muere en la impunidad. ¿Cuál de todos será el Producto Interno Bruto colombiano? ¿Serán los militares? ¿Serán los guerrilleros? ¿Serán los estudiantes? ¿O serán los obreros? ¿Los paramilitares? ¿Los yuppies? ¿Los corruptos? ¿Los curas? ¿Las monjitas? ¿O serán los banqueros? ¿O de repente puede ser el presidente? En fin, antes de la cuarentena, el presupuesto del Ministerio de Cultura era 0,14%. ¿Sí? O sea, ni siquiera el 0,5%. La UNESCO recomienda a los países el 2% del presupuesto nacional para arte y cultura. Ahora en esta cuarentena, imagínense ustedes este encierro, esta guardada en la que estamos, sin música, sin teatro, sin danza, sin literatura, sin pintar, sin dibujar, sin hacer teatro, sin amarse, sin reírse, sin jugar. Entonces ese papel fundamental del arte y la cultura en la vida cotidiana de las personas es absolutamente determinante para la salud mental de una sociedad. Entonces, no solamente desde antes de la cuarentena, sino ahora estamos en una situación muy complicada porque lo nuestro es con público siempre. Lo mismo que en la educación, también es con público. Y entonces, si no tenemos opción de estar con público, quién sabe, hasta el año 2021, no se sabe cuándo, pues ¿qué va a pasar? Es el momento en que un Estado, un gobierno como el colombiano, debía de invertir seriamente en lo que es cultura. ¿Por qué razón? Es como lógico para una sociedad que los presupuestos de la guerra, que son tantos billones como 30 y pico de billones de pesos para la guerra, parecen normales, y la miseria de los presupuestos de la cultura y el arte también parecen normales, ¿no? Yo no sé, como a veces inventan cosas tan raras esta sociedad. A veces dicen que el alimento del artista es el aplauso. Eso es carreta, nosotros comemos de todo. Entonces uno se pone a pensar en esta cuarentena. Antes del coronavirus, más de media humanidad salía cada día de rebusque para tener con qué pagar la comida, la dormida, no alcanzaba para nada más.
Antes del coronavirus, la otra media humanidad salía bien vestida para el trabajo, para tener con qué pagar lo que ofrecen en la tele, la comida, la casa y algo más. Hoy unos pillos tienen llenos los bolsillos con el estrés de toda la humanidad, pero ahora que estamos quietecillos, es la hora de pensar que el estrés por el dinero lo tenemos que parar. Ahora que estamos de encierro, es la hora de pensar que la vida no es pagar, 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 pagar y pagar. Hoy somos dueños del tiempo, es la hora de observar que el planeta es una rosa, nos da todo y en silencio. Y la vida es otra cosa, es comer, dormir, jugar, reír, sentir, cantar, crear, volar y amar. Esa canción nace de ¿qué pasaba antes del coronavirus o de esta cuarentena o de la pandemia? Pasaba algo similar ahora, que la gente no tenga alimento y casa, que son dos cosas fundamentales, que media humanidad no tenga nada de eso, pues en cuarentena o sin cuarentena no la tiene. Y Colombia es un país que el 60% es trabajo informal. Entonces, en lo que es la creación, el arte, la cultura, la identidad, la historia, la memoria, el territorio, pues esos espacios no son tenidos en cuenta. Recordemos que el arte en la escuela, en Colombia, la escuela primaria, se eliminó hace 40 años y la historia se eliminó hace 30 años y se dejó a iniciativas particulares de algunos profes. Entonces, tenemos que decir que, bueno, que es vital en esta cuarentena el arte y la cultura, que reclamamos presupuestos serios, que nos tienen atacados de muchas maneras, con la manera de la contratación a nivel nacional, con un tal artículo 092. Es muy terrible porque la historia no cuenta de grupos de teatro que llevan 30 años o trabajos que llevan 20 años, y si aparece, y todo eso ahora es por licitación pública, si aparece alguien en el dinero con el dinero en efectivo como si lo trajera en una bolsa, ese se gana las licitaciones, no importa si tiene la experticia o no, o cuánto lleva, si la otra gente lleva muchos años trabajando. Entonces tenemos que mirar que es urgente no solamente para los artistas y el mundo cultural, un presupuesto y una estabilidad mínima económica y la posibilidad de crear, sino para toda la población. Bueno, una propuesta concreta es que hay un artículo, un tal artículo 092, perdón, es un decreto 092, artículo 5, que dice esa barbaridad, que si en una licitación de arte y cultura aparece alguien con dinero en efectivo, gana el efectivo. Eso es una atrocidad, por un lado. Y por otro lado, tenemos que pelear juntos contra eso, que se derogue o que no nos exoneren de ese decreto a nosotros. Y la otra, empezar a considerar un trabajo lo que hacemos. El arte parece que no fuera considerado un trabajo, y nosotros hacemos un trabajo. Nuestro trabajo es crear. Ahora se han inventado un rollo de reinvéntese. No, nosotros no reinventamos, nosotros inventamos. Y la vida nuestra es crear, inventar. Entonces tenemos derecho, además, por favor no confundan el arte y la cultura con la farándula. Porque el arte y la cultura en una sociedad se da en cada barrio, en cada corregimiento, en cada rincón del país. Y otra cosa son los famosos de la farándula, eso es otra cosa, ¿no? Entonces, nosotros defendemos la posibilidad, el primer derecho de un autor cualquiera, en cualquier disciplina, es crear lo que sueña, lo que quiere. Entonces invito primero que tenemos que tener una estabilidad económica mínima para poder hacer nuestro trabajo, porque además nosotros defendemos la opción de hacer lo que nos sale del alma, y también como el arte es la radiografía del contexto donde se da, pues también es eso, poder expresar todo lo que sentimos de la sociedad, de esta cuarentena, de lo que sigue. Dentro de poco sabremos quién es el dueño del virus y quién es el dueño de la vacuna. Entonces ese negocio, entonces a nosotros siempre nos han
inducido, exigido una cosa que se llama industria cultural, gestión, ahora se llama economía naranja. ¿Qué tal una élite decidiendo qué negocios hace con productos artísticos de élite sin tener ninguna responsabilidad con la creación? Eso es una mentira. Entonces, nosotros no pedimos más que lo mínimo, espacio y tiempo para crear. Y como esta sociedad de consumo es una aberración muy grande, pues invito a toda la gente que no le pase como ese tal día sin IVA que salieron a comprar de todo como locos. Parece que fiado la mayoría, o yo no sé de dónde tienen plata. Aunque la vida no es color de rosas, venimos al mundo fue a vivir, no a pagar cosas. Y para ser feliz, no olvide nuestro lema: tómese la vida en serio y cáguese en el sistema. ¿Qué? Cada humano tiene su gracia, su habilidad, y nunca la puede practicar. ¡Qué desgracia! Siempre dejamos el hobby para después de las 5, sobre todo ahora que la jubilación será a los 95. Como todos vivimos en el rebusque, nunca hay tiempo de hacer lo que nos guste, y se nos pasa el tiempo haciéndolo bien, para hacer de todo menos el hobby. En el mundo del dinero todos corremos la misma suerte, nos cobran desde el nacimiento hasta la muerte. Por eso no compre nada que no necesite, y menos a crédito. ¿Para qué 20 pares de zapatos? Solo tener 2 pies y una pequeca. ¿Para qué una camisa norteamericana si la chucha es colombiana? Nos vemos, que viva el arte, la cultura, la creatividad, y que viva esta naturaleza hermosa que es Colombia. Era Julián Rodríguez hablando de la cultura en Colombia y el problema que tienen los cultores cuando entra el negocio de por medio y cuando se le entrega la cultura a gentes con dinero y no a la gente que tiene el conocimiento claro de la cultura en el país. Y ahora nos vamos con un hombre campesino desde Andes, Antioquia, don Carlos Araque, y su posición respecto a lo que está pasando en Colombia. Este es mi pequeño aporte al programa de don Jorge Correa, Opiniones. Quisiera referirme a temas que ningún periodista toca y ningún funcionario público le he escuchado nunca referirse a ellos. Y quisiera emular un poquito al ingeniero Rodolfo Hernández, a ese gran alcalde que tuvo Bucaramanga, cuando se refiere al presidente de la República. Malo, regular o bueno es el presidente que elegimos, porque yo voté por usted. Señor presidente, Colombia, su país, mi país, es un paquidermo. Esto no anda. Colombia solamente le queda un camino. Hace pocos meses usted dijo que el turismo iba a ser el segundo petróleo, pero mire pues que con esta tragedia mundial el turismo ya no cuenta. Entonces, ¿qué le queda a Colombia, señor presidente? Producir comida eficientemente. Señor presidente, pero ¿por qué si la FAO está preocupada que en el 2050 no va a haber cómo alimentar la raza humana? Entonces, ¿por qué no despertamos ya? Señor presidente, por Dios, ¿por qué Argentina sí puede? ¿Por qué Brasil es una potencia mundial en producción de alimentos? Brasil exporta jugo de naranja en barcos, como exportando petróleo. ¿Por qué México, entre Brasil y México son los mayores productores de limón Tahití? Señor presidente, ¿cómo es posible que Argentina, un país con estaciones climáticas, le venda limones a Europa y Uruguay
¿Cómo es posible, señor presidente, que Argentina nos lleve años luz en producción de granos? Tienen un récord el año pasado, 157 millones de toneladas de alimentos, 57 millones de toneladas de maíz, 53 millones de torta de soya, allá le dicen soja, 19.5 millones de toneladas de trigo, un país con estaciones climáticas. Señor presidente, España el año pasado importó 336.000 toneladas de hortalizas y frutas. ¿Y nosotros qué le vendemos? Señor presidente, ¿para qué sirve la SAC? ¿Para qué sirve ese burócrata de Jorge Enrique Bedoya y su antecesor Rafael Mejía? ¿Para qué? Ese señor tiene una cabeza súper brillante, pero no por sus ideas. Señor presidente, ¿para qué sirve la Federación Nacional de Cafeteros? 92 años de fundada. Y este señor, sus antecesores, no se van a inventar otra forma de comercializar nuestro preciado producto. En Melbourne, un kilo de café tostado vale $100 y no se consigue, pero si se consigue aguardiente antioqueño, vale $53, una media. Señor Roberto Vélez, usted le va a seguir entregando en bandeja de oro, no de plata, de oro, a unos tostadores inmensamente ricos a que se sigan enriqueciendo a costillas del sudor, del sufrimiento de nuestros cafeteros. ¿Cómo puede ser posible que eso siga pasando, presidente? ¿Cómo? Señor presidente, cóbrenos impuestos por respirar, por caminar, por utilizar una banca de un parque, por saludar a un funcionario público, pero háganos hacer plata, porque hacer plata lícitamente en Colombia es imposible, señor presidente. Aquí no hace plata nadie. Los mafiosos, y los que tienen salas de velación, y los que tienen iglesias. Señor presidente, ¿cómo es posible que los mexicanos y los peruanos sí tengan licencias del Estado para producir sus tequilas, sus mezcales, su pisco, pero en Colombia eso es un monopolio del Estado? ¿Cómo así? Entonces los negocios buenos, rentables, como es vender agua molida, agua líquida, la producción de licores, la producción del predial, valorización, eso es altamente rentable. Las multas de tránsito. ¿Cuál será el costo de producción de una multa de tránsito? Presidente, un tábano, y se lo coloca a sus funcionarios, sobre todo los del ICA y el INVIMA, donde sabemos a ver si nos pellizcamos y sacamos esta republiqueta adelante, porque este país, como va, no tiene futuro, y me voy a ir de este mundo sin ver un país distinto. Era don Carlos Araque y lo que él piensa que se debe hacer en Colombia cuando ve en otros países del mundo cómo hay producción para hacer cosas importantes por el territorio y por el bienestar de la gente. Por lo tanto, yo creo que don Carlos Araque, desde su visión campesina, tiene una visión clara de lo que este país necesita. Y después de don Carlos Araque entramos en materia en derechos humanos y en el asunto de víctimas en Colombia, de nuevo con el abogado Eisenhower Zapata y su comentario respecto a las víctimas. Bueno, Jorge, mire, hay una, en los últimos 3 años se han presentado alrededor de 220.000 demandas de falsa denuncia y fraude a subvenciones del Estado, que es lo que se llama el verdadero delito penal. Ese es el tipo penal en el que la gente incurre. Una falsa víctima o alguien que dice ser víctima y luego le comprobamos que no es, le meten entre 9 a 12 años de prisión, y por eso hay casi 220.000
personas que están denunciadas. En materia de tierras es igual, quien va y reclama tierra que no es de él, se sabe que automáticamente se le va a compulsar copia a la Fiscalía General de la Nación, porque aquí hay muchos vivos, han aprovechado de todo tipo de problemas, además porque hay un error y una falla grave en la parte del registro que hace la unidad de víctimas. El Ministerio Público, en este caso personerías, procuradurías y defensorías, en que no investigan a fondo realmente cuál es el actor armado que amenaza o que desplaza o que hace que se abandonen algunos predios, no lo investigan bien y terminan reconociéndolo sin tener derecho, y ese es un error de la unidad de las víctimas también. Entonces aquí hay víctimas para restitución de tierras, pero hay víctimas en general que son los de la unidad de víctimas del conflicto armado. Ahora, frente a eso hay que hacerle una crítica al gobierno, y es que solo se han indemnizado 965.000 víctimas en todo el país, y eso se logró en los últimos años del gobierno del presidente Santos. En este gobierno solo se han indemnizado alrededor de 30.000 víctimas, no más en este gobierno, y propuso en su plan de desarrollo indemnizar 450.000. No veo que le vaya a alcanzar el tiempo para hacerlo. Por otro lado, las falsas promesas. Ustedes han visto que el gobierno aparece a las 6 de la tarde en su horario de 6 a 7 para hablar sobre cómo va la emergencia y el estado de emergencia por el COVID-19, pero pareciera que ese grado de popularidad que están recuperando, invirtiéndose una plata para darle popularidad al gobierno, también incluye las falsas promesas. Yo escuché directamente el 17 de abril en la elocución presidencial al director del Departamento de la Prosperidad Social, pero también al director de la Unidad de Tierras y de la Unidad de Víctimas, en el sentido de que iban a indemnizar 150.000 víctimas e iban a enviar 153.800 ayudas humanitarias consistentes en alojamiento, pero también en alimentación, que son los dos componentes, y el aseo. Esta es la hora que todavía estamos esperando. Ahí tenemos el documento porque la directiva salió el 17 de abril. Lo tenemos por escrito y esta es la hora que la gente no hace sino preguntar. Fuera de eso, la unidad de víctimas no está trabajando en forma presencial, ni dejaron agentes oficiales en los puntos de atención de víctimas, sino que toca llamar a 2 teléfonos que no los contesta nadie. Y para acabar de completar están pidiendo documentación, tampoco dicen a qué correo hay que enviarlos, están hablando de indemnizaciones administrativas y a la gente le están diciendo que espere, que cuando menos piense le va a llegar la carta cheque por el cual debe reclamar su indemnización. A eso agréguele que hemos encontrado casos en que en cajeros del Banco Agrario, y estoy hablando de cajeros de carne y hueso, no de cajeros electrónicos, cuando la persona va a ir a reclamar la indemnización le entregan menos de la plata de que realmente le tocó bajo resolución en cuanto al número de salarios mínimos que tiene por los hechos victimizantes. Es decir, una persona, el hecho victimizante menos pago es el de desplazamiento forzado, que le pagan entre 12 y 13 millones de pesos, mientras que el homicidio sube casi a 27 millones de pesos. Y la verdad es que hemos descubierto una trama de corrupción, no solamente porque se demora mucho para pagarlo, sino que cuando van al Banco Agrario, es donde tenemos la queja oficial, se quedan con parte de la plata del señor cajero. Bueno, Eisenhower, pero viene otra cosa que es importante. He estado hablando con gente que han sido desplazados y víctimas de la violencia y desposeídos de sus bienes viviendo en el exterior, que nos dicen que los consulados se dedican a darles capacitación sobre las víctimas y la restitución de tierras y todos los procesos, y aquí en Colombia no le entregan absolutamente nada a nadie. Sí, hay una falla y se observó desde el momento en que empezaron a implementar la ley 1448 del 2011. A las víctimas en el exterior se les dijo que iban a dotar a los consulados con personal que supiera sobre todo la ruta primero para restitución de tierras, y la otra es la ruta para reparación administrativa de las víctimas colombianas en el exterior que les tocó desplazarse o emigrar para poder salvar su vida. Esas personas regularmente nos han dicho, sí, eso es cierto, una queja fuerte. Los agentes consulares y los quienes atienden allí no están preparados para eso. Y finalmente tampoco les llega ninguna ayuda al exterior, ayuda que debe ser en la moneda del país donde usted está alojado. Eso no se está cumpliendo. Hay quejas oficiales en la unidad de víctimas, quejas en el Congreso también, sobre todo los parlamentarios que hacen parte de la circunscripción en el exterior, en ese mismo aspecto. Pero vuelvo a decirle que no pierden el derecho. Lo que tienen que hacer es realmente reclamar
así sea por las vías judiciales, la indemnización administrativa que tienen derecho por el hecho de haberse ido del país a raíz del conflicto armado. Muy bien. Era Eisenhower Zapata y plantea lo que era el asunto de la gente que se filtra en las víctimas para cobrar lo que no tienen derecho. En Colombia hay mucha víctima que no tiene arraigo en ninguna parte y se ha aprovechado de las circunstancias de las víctimas en Colombia. Y luego de Eisenhower vamos a entrar con uno de nuestros integrantes de la organización La Gran Colombia, Julián Zuluaga, desde Nueva York. Soy el director del tanque del pensamiento social empresarial de la organización Gran Colombia, con sede en New York. Un saludo muy especial para don Jorge Correa y su programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Muchas gracias por tan maravillosa labor. Voy a aprovechar este espacio para dar una pequeña introducción a nuestros televidentes y nuestros oyentes para que sepan quiénes somos. Los fundadores de la organización Gran Colombia llevamos muchos años viviendo fuera de nuestro país. Y desde aquí hemos podido analizar la necesidad que tiene nuestro país de una transformación verdadera, pero una transformación que tiene que empezar ya. Queremos colaborar para que nuestra sociedad sea una sociedad totalmente humanista y vanguardista. Hemos hecho un llamado, hemos creado una red mundial y les cuento que nuestros connacionales lo han recibido bastante bien. Todos los días son más las personas que se suman a esta causa. Y no es menos indicar personas en nuestro país de la categoría de don Jorge Correa, que está haciendo un excelente trabajo. Está haciendo ese trabajo que empezamos de crear conciencia en el ciudadano, de hacer entender que los grandes cambios y las grandes transformaciones empiezan por cada uno de nosotros. Porque desafortunadamente tenemos el país contaminado. Estamos acostumbrados a vivir bajo una política corrupta. Y eso se ha vuelto muy normal para nuestras vidas. O sea que muchas cosas que realmente son malas, nos acostumbramos a verlas buenas o verlas normales. Don Jorge en sus programas, con sus invitados y con todos los movimientos que hace, quiere hacer entender esto a la ciudadanía. Nosotros, aprovechando este espacio, reiteramos el llamado a los ciudadanos colombianos dentro y fuera de nuestra nación. Somos nosotros los que nos tenemos que organizar como sociedad para lograr una transformación. Y el primer punto de todo tiene que ser una transformación educativa, puesto que nuestras bases sociales están muy mal edificadas. Eso no es un secreto para nadie. Así pues que la organización Gran Colombia, hoy aquí, mañana desde nuestro país, vamos a trabajar. Y no vamos a descansar hasta crear la semilla de conciencia en cada uno, hasta lograr lo que queremos, porque nuestro sueño es un sueño colectivo, es un sueño de poder visualizar un país mejor, poder disfrutar un país hermoso que nos lo brinda todo, pero desafortunadamente está muy mal manejado. Pues los colombianos, ciudadanos normales como nosotros, estamos tomando cartas en el asunto. Y aunque una voz o dos voces se ahoguen, seguro que millones de voces no se ahogarán. Somos 45 millones de colombianos. Ya veremos cuántos seremos en la organización Gran Colombia. Vamos a apoyar la transformación. Era Julián Zuluaga desde Nueva York planteando lo que la gente de la organización La Gran Colombia piensa para lo que va a suceder en Colombia. Los tanques de pensamiento, los tanques políticos, sociales, económicos, que pueden ser muchos para que este país pueda mejorar. Y después de Julián Zuluaga podemos hablar de un hombre que está causando furor en América Latina desde Honduras. Él se llama Milton Benítez, es el periodista director del Perro Amarillo, un programa de televisión en las redes sociales con una audiencia de 1 millón de personas escuchando lo que diariamente plantea de lunes a viernes y que ha estado saliendo con nosotros en el programa Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y esto es lo que él plantea desde Honduras para el mundo. Las manos de nuestros compatriotas se convierten en herramientas de trabajo porque ahí andan el 100 de plátanos, de mínimos, y son vapuleados, golpeados, porque rompen las leyes. ¿Y acaso los que rompen las leyes, como Jorge Farag, como Samara, como Tuki Bendaña, como Sunseri, como todos estos delincuentes,
como el señor Emilio Larach, que goza con la plena ventaja como es banquero de no tener que estar regulado para ir a hacer transacciones financieras a cada 15 días. Pero el pequeño industrial que tiene una ferretería chiquita, para pagarle a los proveedores o que los proveedores lleguen a dejarle el material, necesita, porque solo puede ir un día en 15. Y ese diseño que estratégicamente está pensado para colocar al humano al servicio de un monopolio económico dirigido por una clase parasitaria, criminal, violenta, y que inclusive sus defensores son patarrajadas, y los más fieros defensores de esos criminales, de esos sopilotes, de esos zanates financieros, son los medios de comunicación. Y no porque son habilidosos, porque los hemos encontrado en cientos de crímenes, como en el caso de la NE. Ficosa continúa como que si no pasara nada, cuando la constitución de sociedad que hizo violentó todos los procesos y fueron a sacar 506 millones de la mano de un señor que está condenado por delito financiero como Miguel Aguilar. Pero que el ministro de Trabajo, Carlos Madero, única cuestión en el mundo, reformó el Código Laboral para mantener activo a un pendenciero, firmándole documentos a los generadores que se roban más de 21.000 millones de lempiras anuales. Chucri Cafi, Freddy Nasser, ¿cómo no van a estar bien? Guillermo Hueso, Luis Larach. Y la mente recolonizada con la maldición del Malinche. Y cuando llegan ellos, y por eso me dan asco los líderes políticos, porque tratan con tanto respeto a un vulgar, porque tiene dinero. Pero cuando llegan nuestros humildes compatriotas, los tratan con maíz, con un invento de la mafia, que lo hemos demostrado y subimos hoy otra publicación. Es una estafa. Y los medios de comunicación dicen, ese tratamiento, y los científicos dicen, es una estafa. Es peligroso, van a matar a las personas. Y los políticos visten encapuchados con unos desfigurados trajes de astronautas a sus activistas políticos para ir a levantar encuestas y llevar censos pensando en elecciones. Es decir, algo tan siniestro no lo habíamos vivido en la última década de este país. Y como nunca han sentido la impotencia que tiene un taxista cuando en la casa, en ese derredor bastante reducido de la mesa, le dice el hijo, ¿qué trajiste, papá? O la mujer llena de frustración porque no hay para pagar la luz, no hay para pagar el agua, como nunca lo han sentido, como tampoco sintieron el desarrollo espiritual y la necesidad de tener un país que era tan maravilloso que hasta los pobres podían vivir felices, porque habían ríos, porque no había tanta migración, porque se podía construir laboralmente. Era Milton Benítez desde Honduras hablando de lo que está pasando en el país, donde mira el problema de la banca, lo que está sucediendo realmente, los culpables del fracaso económico de Honduras, que es un problema en toda América Latina. Es un problema que tenemos que revisar realmente todos los ciudadanos en el mundo, en especial los países sudamericanos, en lo que está sucediendo. Bueno, hemos llegado al final hoy de Opiniones, un segmento de Esta es mi opinión, ¿cuál es la suya? Y que seguiremos adelante hablando con muchas personas en Colombia que tienen capacidad de hablar de pensamiento crítico de lo que está sucediendo en el país y que podemos lograr con mucha gente hacer una buena tarea de lo que corresponde para el bienestar y de todos y cada uno de los colombianos. Hasta pronto.